Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre noticias y es que están pasando cosas en lo que respecta a jugadores firmando extensiones. Esto es un poco sorprendente, sobre todo dado el momento porque estamos a menos de un mes del cierre del mercado de intercambios y obviamente cuando un jugador firma una extensión de contrato o una renovación no puede ser intercambiado hasta 6 meses después. Pero al final los nombres que se han mencionado ayer, ayer por la noche, son nombres que no iban a ser intercambiados. Y es que, para empezar, ha habido una pequeña, una renovación o una extensión a largo plazo de un jugador menor, un jugador del que hablé hace poco un vídeo precisamente que a mí me gusta mucho y que es uno de los puntos positivos de esta temporada de los Grizzlies. Y luego, pues tocó Kawhi Leonard, ¿no? De hecho, un poco antes extendió Kawhi Leonard. Y quiero hablar un poco sobre todo sobre eso, sobre Kawhi, sobre los Clippers, sobre la situación del equipo. Y hice un vídeo sobre los Clippers a nivel deportivo hace poco, así que vamos a hablar más de la situación financiera de los Clippers, ¿no? Y nada, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo, que me ayuda un montón. Tengo un enlace de afiliados, tengo un canal secundario donde vuelco clips y demás. Bueno, tengo Twitter, tengo redes sociales, aparte de YouTube. Y nada, vamos a empezar entonces. Muy rápidamente, como decía, quiero hablar un poco del caso de Vince Williams Jr., un jugador que fue el pick 47 del draft de 2022, pero el año pasado apenas jugó como 15 partidos porque tuvo una lesión de pierna, si no recuerdo mal, creo que se rompió una pierna. Y no demostró nada la temporada pasada, por lo que estuvo en contrato dual el año pasado porque se lesionó creo que antes de firmar su contrato, justo después de ser drafeado. Volvió a firmar un contrato dual para esta temporada y esta temporada es cuando tuvo por fin una oportunidad y empezó a demostrar. Y hace poco, de hecho eso, hice un vídeo con 13 jugadores que están ganándose su rol en la NBA y uno era él, porque al final siendo un jugador en contrato dual está aportando buenos minutos a los Grizzlies. Es un escolta que juega básicamente ese rol de alero 3&D, ¿no? A veces puede jugar de alero pero se queda un poco pequeño para eso, pero tiene brazos largos y defiende a un nivel muy muy alto y trabaja muy duro en defensa. Y eso es lo que aporta Vince Williams, al final defensa de perímetro. A nivel ofensivo es un jugador muy limitado, pero está metido en sus triples a un nivel adecuado y bueno, básicamente un 3&D decente que tienes en contrato dual, pues lo atas. Y eso es lo que han hecho. Le han firmado un contrato que no tengo las cifras oficiales todavía, pero firmó un contrato de 3 años y 7,9 millones de dólares. Ese contrato empieza ahora, no es una extensión, es una conversión. Ha pasado del contrato dual a un contrato regular, con lo que cobrará. Tiene 7,9 millones de dólares garantizados durante 3 años, pero según tengo entendido, tiene una opción del jugador en un cuarto año. Estimo entonces que serán unos 11 millones de dólares en total. Le han pagado, bueno, con los restos de la mid-level que le sobran después de haber pagado a Biyombo, al que han cortado para hacer hueco para Vince Williams. Y eso, este año a partir de ahora cobrará unos 2,4 millones de dólares y ese salario, pues eso, será un promedio de unos 3 millones de dólares, un poco menos, por un jugador decente que no me sorprendería que acabe formando parte de la rotación estable de los Grizzlies. Así que muy bien por ellos por aquí. Y eso, como Memphis tenía 15 jugadores en plantilla y Vince Williams estaba en contrato dual, para poder ofrecer este contrato tenían que hacer un hueco y los Grizzlies han cortado a Bismack Biyombo, que lo hizo bien, pero al final llegó ahí para hacer un poco el parche, para ser competitivos en la ausencia de Steven Adams. Ahora que ya no está ya Morant, pues lo han dejado ir para priorizar el futuro que es Vince Williams, ¿no? Y Biyombo supongo que firmará con algún equipo. No me sorprendería que durante este mes, hasta el cierre de mercado de traspasos, tal vez firme algún contrato de 10 días, pero nada a largo plazo porque los equipos quieren flexibilidad. Pero eso, Biyombo ahora es un agente libre. Y vamos ahora a hablar de los Clippers, como decía. Esto será muy rápido, pero vamos a hablar primero de Kawhi Leonard, que es el que ha firmado la extensión al final. Kawhi es un jugador que tenía una opción de jugador para la próxima temporada de unos 48 millones de dólares, que ha rechazado y renovado, digamos, porque ha firmado una extensión de 3 años y algo más de 152 millones de dólares. La cifra es una barbaridad, pero no es el máximo, y es algo muy importante a tener en cuenta. No es el máximo de años. Kawhi podría haber firmado una extensión de 4 años y firmó una de 3. No creo que eso sea cosa de Kawhi, creo que los Clippers al final negociando consiguieron reducir eso. Y Kawhi podría haber firmado por un máximo, ahora mismo se estima que de unos 161 millones de dólares a lo largo de 3 años y firmó 152. O sea que dejó más o menos 8 millones y medio sobre la mesa. Y de hecho podría haber dejado más potencialmente, porque esa estimación salarial del máximo que podría firmar por 3 años de 161 millones es en base a las proyecciones actuales de límite salarial para 2024, que es como unos 142 millones de dólares, pero eso es una proyección conservadora, digamos. Lo máximo que podría aumentar el límite salarial en base a como estaba el año pasado, es un 10%, y en ese caso estaríamos hablando de un margen salarial o de un límite salarial de unos 149 millones de dólares en vez de 142. Al final el resumen es que el máximo total de Kawhi, si todo aumentase todavía más, podría ser de hasta 169 millones de dólares, y en ese caso estaría dejando unos 17 millones sobre la mesa. Sea como sea, Kawhi le ha ahorrado dinero a los Clippers a largo plazo. Bueno, relativamente, porque al final él cobra un poco menos, pero es cierto que los Clippers van a ser un equipo muy muy caro. Sea como sea,
lo he repetido 2 veces ya. Creo que esto es súper positivo para los Clippers y está bien para Kawhi. No sé si en agencia libre hubiera conseguido con algún otro equipo esta cifra. Tal vez sí que hubiera conseguido un máximo o un poco menos de un máximo, pero por 4 años en otro lado. Pero Kawhi está como de Los Ángeles. Los Clippers estrenan nuevo estadio la próxima temporada y es importante que tengan jugadores de verdad. Kawhi está jugando muy bien. Ahora mismo están muy bien los Clippers, de hecho, y como veis promedia 24 puntos por partido, 6 rebotes y 3 asistencias con una eficiencia absurda. Y es un jugador de 32 años que ahora, con esta nueva extensión, tal vez va a estar atado por demasiado tiempo, pero los Clippers no iban a conseguir firmar una extensión más corta con Kawhi, querrá esta estabilidad financiera, ¿no? Y con esto, pues lo tendrán en su temporada de los 32 años, la de los 33, la de los 34 y la de los 35. Kawhi con 35 años, con su historial de médico, me preocupa un poco, sí, pero bueno, al final han ahorrado un año, no tienen el Kawhi con 36 años cobrando 60 millones de dólares. Y el contrato este es un poco descendiente, porque esta próxima temporada va a ser el año que más cobre, va a cobrar unos 52,5 millones de dólares, 52,4. Y tras eso, según tengo entendido, tendrá un salario plano de 50 millones y 50 millones, que con la subida del margen salarial es mucho dinero igual, pero bueno, es un poco menos. O sea que es una muy buena extensión para Kawhi, que se asegura mucho dinero y que no se muda y está tranquilo en los Clippers. Y creo que es una buena extensión para los Clippers, que tienen un propietario con una cantidad absurda de dinero, que son competitivos ahora mismo y que aseguran el jugador número 1 de ese núcleo competitivo de los Clippers, ¿no? Y ahora que ya ha caído Kawhi, va a caer Paul George. Es inevitable. Se está hablando de ellos, se está hablando de que hay negociaciones. Y es lo lógico. En el momento que retienes a uno, quieres a los dos. Porque si ahora se va Paul George, no es que los Clippers generen flexibilidad, porque también estará por ahí James Harden, Westbrook, hay otros jugadores. Los Clippers no van a tener margen salarial para sustituir a Paul George. Por lo que una vez le han pagado a uno, yo asumo que llegará ahora el otro. Y con Paul George estamos ante un caso interesante. Para empezar, tiene un año más. Parece una tontería, pero el hecho de que sea un año mayor importa en este caso para mí. Pero George es un jugador que es inferior a Kawhi Leonard, lo sabemos todos, aunque sea muy bueno. Y en consecuencia, ahora que Kawhi ha firmado 3 años y menos de un máximo, asumo que Paul George firmará para empezar 3 años también de extensión. No creo que los Clippers tengan interés en ofrecerle un año más, no creo que Paul George tenga interés en firmar por menos tiempo tampoco, porque es un jugador que a su edad querrá asegurarse lo máximo posible. Tal vez sí que haya una extensión de Paul George por 4 años en vez de 3, pero solo si deja más dinero sobre la mesa. Pero eso, estimo que Paul George firmará 3 años, un contrato paralelo o parejo al de Kawhi, y un poco menos. Sería raro, o me sorprendería que PG al final consiga más dinero que Kawhi, o sea, que si uno firmó por 152 millones de dólares, tal vez por George firmará 142, 145, tal vez incluso lo mismo. No va a ser mucho más ahorro, pero será algo similar probablemente. Y esto es positivo para los Clippers, de verdad. Ahora mismo están jugando muy bien los dos. Y me preocupa Kawhi Leonard con 35, me preocupa Paul George con 35, 36, sí. Pero me preocupa más el hecho de que apenas controlan sus picks y que iban a tener un yermo. O tenían la posibilidad de, en el verano de 2024, en nada, unos meses, encontrarse ante un yermo. Porque si no tienes tus picks y son agentes libres todos tus jugadores principales, hay un peligro enorme. Con Kawhi atado, ese peligro está erradicado ya. O sea que, muy bien por parte de los Clippers. A ver qué pasa con Paul George. Estoy grabando esto por la mañana. De hecho, estoy grabando antes de ir a trabajar. Así que he madrugado un poco más para grabar este vídeo. Deberíais darle a like como agradecimiento. En este momento no sabemos nada de Paul George todavía, pero yo creo que en breve sabremos algo. Y eso, es un muy buen jugador, un triplista súper eficiente, un buen defensor. Con la edad va a haber un declive, es verdad, pero bueno, está jugando muy bien. Y por último, quiero explicar un momento el caso de James Harden. Westbrook no puede firmar una extensión porque ha firmado un contrato más corto y además tiene derechos a early bird, por lo que Westbrook lo máximo que va a poder firmar con los Clippers será cuando rechace su opción de jugador de 3 millones para el próximo año, una subida hasta el salario en la línea de Austin Reeves, ese early bird salario que consiguen algunos jugadores, que básicamente es el salario promedio de la NBA y serán unos 12 millones o algo así. O sea que está en una situación diferente. Y Harden no puede firmar una extensión. Harden en verano va a poder firmar por lo que sea, tiene sus derechos full bird, le podrían ofrecer un máximo y más dinero que a Kawhi. No creo que se lo merezca. Una vez más, creo que Kawhi asienta un poco las bases y si Kawhi cobra esto, Harden debería cobrar menos, a ver qué pasa. Pero sea como sea, con Paul George creo que pueden extender, y creo que lo van a hacer. Con Harden no pueden extender contrato, es imposible, básicamente no se puede, así que habrá que ver qué ocurre con él en verano. Recordemos que Harden es aún mayor, tiene 34 años,
Está teniendo una temporada excelente, la adaptación a los Clippers fue dura los primeros partidos, pero bueno, hice un vídeo una vez pasó ese momento y tuvieron una racha de 9 victorias, ahora mismo están muy bien, es una de las mayores amenazas de la conferencia oeste en este momento, y Harden es uno de los principales partícipes, está tirando de maravilla de 3, repartiendo juego, defendiendo mejor de lo habitual, lo cual está muy bien, pero no puede firmar una extensión, ¿vale? Que lo sepáis. Y nada, esto era todo por hoy, quería hacer un vídeo rápido explicando un poco la situación de los Clippers ahora, van a ser carísimos igual en cuanto renueven Kawhi, que ya está firmado, y Paul George, van a tener más de 100 millones de dólares dedicados a esos dos probablemente la próxima temporada. Van a estar muy por encima del impuesto de lujo. Va a seguir siendo un equipo muy caro, pero si alguien puede permitírselo es Steve Ballmer, que es muy rico. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en breves. Chao.